Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Yo también quiero agradecerle a los pastores por dejarme predicar. Eh, tengo, tengo algo que Dios ha estado hablando en mi corazón. ¿Dónde está el tiempo? Ok. Y específicamente la semana pasada escuché, mientras estábamos en adoración, ¿dónde están los mardoqueos? Y ese es el primer punto que quiero enseñar. ¿Dónde están los mardoqueos? Y al estudiar quiero darles un poquito un resumen de lo que encontré y después ahí sí entramos en profundidad. Y lo que encontré es que los mardoqueos son padres, son consejeros e intercesores. Mardoqueo fue un padre, un consejero y un intercesor. Fue el que sacó de orfandad a Esther y estuvo dispuesto a tener un diálogo con ella, un diálogo con las nuevas generaciones. Este es Mardoqueo. Y para dar un poquito de contexto, entonces ahora sí, sobre quién es Esther. Esther fue una mujer que quedó huérfana durante toda la historia. Hubo varios periodos donde el pueblo de Israel sufrió varios momentos de dificultad y es en ellos donde Esther también pierde a sus papás y empieza a vivir con su tío Mardoqueo. Mardoqueo es el que saca de la orfandad a Esther y el que a través de sus consejos termina posicionándola, y también por la gracia de Dios, en el palacio como la nueva reina del imperio del momento. Llega un momento donde la vida de todos los judíos es amenazada y ella es reina dentro del palacio, pero ella ha estado viviendo de una manera disimulada en medio de un pueblo que no es el de ella. Está viviendo de incógnito. Entonces, esta es Esther. Resulta que hay un momento donde entonces Mardoqueo se viste de luto, se echa ceniza, que era la costumbre para ellos, y ella manda a preguntar a Mardoqueo qué es lo que te sucede, y él le explica sobre el edicto y todo lo que está a punto de suceder. Hay un discurso famoso de Mardoqueo a Esther que lo encontramos en Esther 4:14. Y ahí es donde él le dice: si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? En otras versiones dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado a este reino? Y esta ha sido una de mis frases favoritas, siempre me la sé de memoria, pero de alguna manera cuando el Espíritu Santo me volvía y me recordaba sobre Mardoqueo, tuve la necesidad de ir un poquito más profundo y encontré algo nuevo. Entonces, amén por los momentos que el Espíritu Santo nos sorprende. Y es que lo primero que dice es: de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos. Esa palabra respiro la estuve mirando y significa camino, vida y aliento. ¿Cómo así? Resulta que en el lenguaje pictográfico, que es la primera forma en la que se desarrolla el lenguaje de ellos, la misma palabra para respiro y para aliento de vida es la misma palabra pictográfica para aliento, para el viento. Entonces, en otras palabras, para resumir un poquito, cuando dice de otro lado vendrá respiro a los judíos, es Él abrirá otro camino, Él abrirá otro sendero por el cual caminar. ¿Por qué? Porque llegamos a esta conclusión, y es que los judíos nómadas, los hebreos nómadas, estaban muy familiarizados con el viento, y al estudiar, varios estudiosos concuerdan con que los nómadas hebreos marcaban su camino y las transiciones en las etapas de ellos como pueblo a través de los patrones del viento. Es decir, cuando el viento cambiaba, sabían que era tiempo de transición, se levantaban y movían la tienda. Cuando el viento soplaba, ellos movían la tienda. Y esto me recuerda mucho a Juan 3:8. Juan 3:8, ¿qué es lo que dice? El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Todo aquel que nace del neuma, todo aquel que nace del viento del Espíritu de Dios.
Entonces vemos una semejanza muy cercana entre Esther y abrir un nuevo camino y ser guiado por el Espíritu Santo, así como nosotros debemos serlo ahora. Hay momentos de transición específicos donde el Espíritu Santo empieza a soplar y nosotros, así como los nómadas, debemos recoger nuestra tienda y seguir la transición y el camino nuevo que Dios está abriendo para nosotros. Ese nuevo camino marca vida para nosotros. Ese nuevo camino marca un aliento para nosotros. De hecho, el movimiento pictográfico es hacia arriba y hacia abajo del viento, así como el pecho humano se levanta, todos respiren, y vuelve y baja, exhalen. Es la misma figura pictográfica. Es muy hermoso. Hay otro versículo que es Romanos 8:14, dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién aquí es hijo de Dios? Tú naciste para ser guiado por el aliento, por el viento del Espíritu Santo. Tú naciste para ser guiado por el Espíritu Santo. Es tu herencia como hijo, es tu herencia como hija. Y en el momento que Esther está en temor, ¿cuáles son las palabras de Mardoqueo? Dios como papá abre un camino para ti. El Espíritu Santo está abriendo un sendero y lo estamos tomando como una figura profética para nosotros también. Tenemos que ser sensibles para reconocer el viento y el camino que Dios está armando para nosotros. Pero ¿dónde están los Mardoqueos que están impulsando a los Esther y a las Esther, que se están levantando, que están, él como papá, fortaleciendo esa identidad del padre para ella y siendo una figura de papá, de consejero y de intercesor? Ahora, Esther tenía miedo. Esther tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque presentarse delante de la corte del rey le representaba fácilmente la muerte. Si ella se presentaba delante del rey y el rey no quería verla, él podía mandarla a matar. Tan fácil como eso. Pero él es el que la está impulsando y aconsejando. Y le dice: si tú no sigues este camino y esta dirección que está soplando, puede que tú y la casa de tu padre mueran. Y tenemos muchos jóvenes y muchas personas que Dios ha posicionado en la sociedad, que han estado viviendo como disimuladamente, sí sabiendo cuál es su verdadera identidad, pero viviendo en temor y escondidos como Esther. Y todos estamos en una posición de hacer cambios reales para el pueblo y para la sociedad. Pero necesitamos Mardoqueos que se levanten a animar, a que abracen su verdadera identidad, a que nos recuerden cuál es nuestra verdadera identidad y nos impulsen como papás amorosos a confiar en nuestro Padre Celestial. Y yo sé que aquí hay muchos de los que el Espíritu Santo me estaba hablando. ¿Dónde están los Mardoqueos? Entonces Esther le dice: ok, lo voy a hacer, pero necesito que hagas algo a cambio. Y es que yo me voy a reunir con todas mis doncellas, con todo mi séquito, y vamos a orar y entrar en intimidad con Dios. Y yo te pido que tú hagas lo mismo con el pueblo allá afuera. Entonces Esther sabía y había sido entrenada en protocolo y había sido entrenada en intimidad. Y esos deben ser rasgos característicos de cada uno de nosotros. Tenemos que ser entrenados en protocolo y en intimidad. No es suficiente con que seamos proféticos. Necesitamos el protocolo y necesitamos la intimidad. Protocolo con el Rey Celestial y protocolo también con el Rey natural. Porque después se vistió como reina, fue donde el rey y la historia termina muy bien. Porque Dios termina salvando a todo el pueblo y creando un nuevo camino en medio de esta situación. Entonces Mardoqueo tuvo un trabajo intencional hacia la identidad de Esther. Y necesitamos Mardoqueos que sean intencionales en trabajar la identidad. Él le habló a la identidad de esta mujer. Primero la levantó como un papá. Después la estuvo aconsejando en todo el camino.
y luego fue intercesor para ella. Ahí cuando ella le dice, ora por todos nosotros, él hace lo mismo. Él ora así, tal cual Esther le pidió, él lo hace. Y de esta manera comprobamos que Mardoqueo fue un hombre que estuvo dispuesto a tener un diálogo con las generaciones, un diálogo con los demás. Necesitamos líderes que sean papás, que sean intercesores, que sean consejeros y que estén dispuestos a tener diálogo con las generaciones. Ahora, no tienes que tener una cierta edad en adelante para ser un Mardoqueo. Yo quiero ser un Mardoqueo para mi generación. Yo quiero ser Mardoqueo para los que siguen. Yo quiero ser Mardoqueo inclusive para los que son mayores que yo. No es un asunto de edad. No es un asunto de tener mucho tiempo en el evangelio. Es un asunto de mentalidad. Es un asunto donde tú no estás en competencia con tus hermanos. Tú eres papá y mamá para los que te rodean. Tú eres el primero que estás con la manito de goma, así como en los partidos diciendo, sí, soy tu fan número 1, vamos, dale, tú puedes. Esa es la mentalidad que debemos cambiar, porque la mentalidad de huérfano es mentalidad de competencia. Si tú tienes algo, yo ya no lo puedo tener. Todo lo que tú recibas de Dios me lo estás robando a mí. Si Dios te levanta, entonces eso se refleja mal en mí, porque entonces yo no lo estoy haciendo. Si uno da una palabra profética, el otro sale corriendo, pues yo tengo una más grande. No, esto es mentalidad de competencia y de orfandad. Necesitamos tener mentalidad de Mardoqueos, de posicionar a los demás según el llamado, según el lugar donde Dios los ha puesto, e impulsar, interceder, aconsejar y todo el tiempo estar impulsando, porque lo que le conviene a la expansión del reino de Dios me conviene a mí, porque es nuestro reino. ¿Por qué? Porque mi papá es el jefe de todo el reino y yo soy parte de la casa de mi papá. Entonces es importante que seamos guiados por el Espíritu Santo como Esteres, y es importante que seamos guiados como Mardoqueos. La segunda cosa que escuché fue falla al lanzamiento. Y ahí yo dije, no sé qué me comí anoche, me lo soñé. Estaba al principio un poquito luchando con esto y otra vez volví a escuchar falla el lanzamiento y me puse a pensar, y no, es una película malísima que me vi hace unos años. Dije, no, eso no es. Y estaba adorando otra vez y volví a escuchar lo mismo, falla el lanzamiento. Y yo, bueno, voy a buscar. Y encontré que es parte de la terminología del lanzamiento de cohetes. Dije, ok. Y seguí buscando y encontré que la psicología se ha apropiado de este término del lanzamiento de cohetes, de ciencia para cohetes, para explicar lo que sucede cuando una generación entra en una transición. Entonces, hay varios momentos de transición para una persona. Desde los 2 años de edad, donde dicen papá, mamá, bueno, no dicen todavía papá y mamá y todo un discurso, solamente dicen papá, mamá. Y cuando les vas a dar la comida, te quitan la cuchara, te quitan la galleta. Es como, yo quiero comer solo. No te lo explican, pero lo hacen. Y eso empieza desde los 2 años más o menos. Y hay varias etapas donde hay momentos de transiciones o momentos transicionales. Y en cada una de las etapas se tiene que ir entregando mayor responsabilidad y autonomía. Entonces, mayor responsabilidad y autonomía. Un cargo que ellos puedan recibir y la autonomía para hacerlo de la manera que la nueva generación lo vaya a hacer, o de la manera que Dios dé la creatividad o la forma para hacerlo. Y de esa manera el reino continúa en expansión y también se renueva todos los días, con diferentes estrategias, con diferentes cosas que Dios empieza a hacer. Entonces, ¿por qué falla el lanzamiento? Y es que cuando una generación, la generación precedente o la generación establecida, porque a veces no se trata de edad, sino de posición, cuando esta generación no suelta autonomía y responsabilidad, ocurre una falla al lanzamiento de esa generación. Una falla al lanzamiento de esa generación. Y es que esa generación se frustra, se pasma.
y se vuelve insegura al hacer las cosas. Ya no las quiere hacer porque todo el tiempo está diciendo, ¿y será que lo hice bien? ¿Y será que esto? ¿Y será que lo otro? Y entonces se vuelve una generación temerosa. Por eso tenemos que evitar a toda costa la falla al lanzamiento. Y luego el Espíritu Santo me dijo una frase en inglés que traduce: úsalos o piérdelos. Úsalos o piérdelos. Y en inglés es use them or lose them. Úsalos o piérdelos. Y eso no va solamente hacia las personas y hacia la generación, sino hacia los dones que Dios te ha dado. Úsalos o piérdelos. Y tenemos la parábola sobre los talentos, que ahorita no voy a entrar a explicarla toda, pero básicamente los talentos de Dios que recibimos, los dones que escondemos, los terminamos perdiendo. Entonces, Dios está lanzándote. Dios está haciendo una propulsión para tu vida. Y es el tiempo que tú uses los dones o caigan, no voy a decir más, puntos suspensivos. Y mientras más estudiaba esto, me di cuenta que este año estamos cumpliendo 50 años del alunizaje, del Apolo 11. 50 años. Es algo muy simbólico, pero para todos ustedes proféticos se los dejo para que lo estudien en la casa y mediten qué significa eso. Sí, pero quiero dejarles tarea para la casa. Entonces, encontré varias cosas o paralelos entre lanzar una nueva generación o lanzar los dones que hay en nosotros y el lanzamiento de un cohete. Entonces cada vez más me estoy pareciendo a mi papá. Yo que decía, mi papá cómo enseña con la física, y Dios me metió un golazo. Entonces, ¿qué es lo que necesita un cohete para poder despegar? Yo les pregunto. Combustible, ¿sí? Una propulsión. Lo que usó el Apolo 11 fue hidrógeno líquido. Y tenemos 2 de Timoteo 1:6 que dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ya no somos Esther llenos de miedo, ya ahora hemos sido llamados a encender el fuego en nosotros. Y esa responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros, no sobre nuestros pastores, no sobre nuestros líderes, sino sobre lo que Dios nos ha dado en las manos. Ayer nos estaban enseñando que Dios está multiplicando lo que tenemos en nuestras manos, y usaban la figura de un cántaro y de aceite. También ayer David nos estaba diciendo que los jóvenes corren rápido, pero los que llevan más tiempo, más experiencia, conocen el camino. Él dijo viejos, pero yo lo voy a decir así como. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el combustible? El hidrógeno líquido tiene que continuar ardiendo hasta que ¿qué? Hasta que se consuma por completo, pero hasta que el cohete pueda escapar la gravedad de la Tierra y la inercia que lleva la Tierra. Eso es lo que necesita el combustible. En otras palabras, ¿eso qué significa para nosotros? Nosotros tenemos que arder en fuego por Dios y continuar de una manera estable, ardiendo por Dios, hasta que podamos escapar la inercia de la vida normal de este mundo. Velocidad de escape, muchas gracias. Aquí mi profesor asistente de esta enseñanza. Hasta que pueda escapar la inercia de la vida. ¿Cuántas veces nos vemos atrapados en la inercia de la vida? Del trabajo, a la casa, a la tienda, de regreso. Uno que otro domingo se escapan y se van a ciclovía. El domingo propio, que dice mi mamá. ¿Cuántas veces nos vemos atrapados en la inercia de la vida? Lo que todos digan, lo que todos hagan y para donde todos vayan, y tenemos una vida completamente normal sin a veces pensar en
los grandes sueños y propósitos que Dios tiene para nosotros, que a veces el temor es el que nos pone el límite, pone el lazo, el temor de hombres, y no podemos llegar hasta el lugar para el cual Dios nos diseñó. Tú eres un cohete y necesitas escapar la fuerza de la gravedad de la vida mundana. Necesitas escapar la fuerza de la gravedad de la vida mundana que te tiene amarrado al piso y no amarrado al cielo. Y necesitas ese hidrógeno, y gracias a Dios esa palabra que usa ahí dice: el fuego del don de Dios que por la imposición de manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino poder. Esa palabra en su raíz es la que deriva la palabra dinamita, solamente que ellos no tenían hidrógeno líquido. Entonces vamos a imaginarnos que esa misma palabra de dinamita es el que para ahora es nosotros una versión adelantada, que es hidrógeno líquido. Tienes hidrógeno líquido dentro de ti y lo único que tienes que hacer es decidir espichar el botón que es ignición. Ese botoncito, ese lo decides tú. El hidrógeno es el combustible número 1 del universo. Es el más fuerte. El Espíritu Santo es ese hidrógeno. Y Él viviendo dentro de nosotros es ese hidrógeno líquido que nos hace salir a propulsión. Ahora, ¿qué pasa si el cohete se enciende unos minutos y todavía deja hidrógeno en el tanque y decide: ya, hasta aquí estuvo bien, y todavía no ha salido de la tierra? ¿Qué pasa con eso? Hace, a ver, todos con la mano, muéstrenme qué va a pasar. Puf, puf, puf. ¿Cuánto tienes que arder por Dios? ¿Una semana? Durante el tiempo de la alabanza y la adoración, los domingos en la mañana, ¿cuánto tenemos que arder por Dios? Todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no haya fuerza en ti. Hasta que no te quede ni un segundo de vida acá en esta tierra. Tienes que arder hasta que tu vida sea completamente gastada delante de Dios. Ese es el punto que tenemos que hacer. Completamente gastados para Él. Ahora, hay una cosa muy interesante que sucede en el despegue, y es que el hidrógeno líquido alrededor de los tanques de combustible crea una escarcha, porque está muy frío, y crea una escarcha que está ahí, fija, pegada, y es la vibración del despegue. Todos pongan así la mano conmigo, está chévere lo de la mano. Entonces hagan un ruido conmigo de cómo creen que suena el despegue. Hay una vibración, muéstrenme la vibración. Hay unos que la vibración es como, no, la vibración y despega, ¿sí? Eso. Esa vibración, ¿saben qué hace? Despega la escarcha y el hielo del cohete. A veces nosotros estamos esperando que Dios despegue todo el hielo de nosotros antes de mover un pie, ¿cierto? Dios, de verdad enciéndeme en fuego y ahí sí me muevo, y ahí sí hago algo, y ahí sí te sirvo. Y el servicio, di conmigo, el servicio. Más pasito, el servicio. El servicio, el ponernos en movimiento, termina de despegar el hielo de nuestra vida. El movimiento termina de despegar el hielo de nuestra vida. Cuando tú tienes una responsabilidad de enseñar, de levantar a otros, tu vida también se expande. Yo he contado muchas veces esto, pero los que me conocen desde niña saben que la manera como yo llegué a ser pastora de jóvenes fue, para mí, de manera aleatoria, desde mi perspectiva. Y es que los que eran nuestros pastores de jóvenes en ese tiempo decidieron que ya no podían estar en el ministerio y todo el grupo de jóvenes se dispersó. Y a mí me empezó a doler muchísimo,
muchísimo el corazón. Entonces empecé a llamarlos y yo no sabía predicar, no sabía dirigir un grupo, no sabía absolutamente nada, pero me dolía que estuvieran allá. Entonces lo que hacía era como llamarlos, invitarlos a tomar, a comer helado y a tomar tinto, porque desde chiquita he sido tintera. Entonces vamos a, todos los que aman el café, muy bien, somos un equipo más grande, babe. Mi esposo no le gusta el café, oren por él. Entonces, esto es entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos empezamos a reunir a tomar capuchino, café, y en medio de esas charlas, algunos me empezaron a pedir consejo. Yo tenía 14 años y tenía personas de 18 años pidiéndome consejo. Y yo solo por esa razón fui forzada a ir a la intimidad y orar y aprender y cómo lo explico para dárselo a los demás. Y el movimiento no dejó que yo me llenara de hielo, porque tenía una responsabilidad, porque estaba en movimiento. Entonces yo te digo, si tú en algún momento te llegas a sentir frío, no te quedes quieto, porque ahí sí te congelas. El movimiento desprende el hielo, el servicio. Por ejemplo, ese mapa lo estamos estrenando, ese hermoso mapa que está allá atrás con las naciones. Sí, un aplauso para los diseñadores y los que trabajaron en eso. Ahora, eso es un rompecabezas que ni les cuento. Todo está separado y estaba todo en espejo. Entonces, en jóvenes trajeron el mapa y entre todos lo armamos. Cada vez que yo veo ese mapa, yo veo las partes que yo puse. Todo el mapa es lindo, pero me fijo en las partes que yo puse. Y también necesitamos darle un espacio a la gente para que cuando llegue a la iglesia, y nosotros mismos cuando lleguemos a la iglesia, sintamos que es nuestra casa y podamos celebrar lo que juntos hemos hecho y lo que otras personas también han hecho. Y sintamos ese sentido de pertenencia a la casa. Entonces, el movimiento no deja que estemos congelados ni en frío. Listo. Otra de las cosas y los paralelos que encontré es que durante el despegue hubo 1 millón de espectadores alrededor del mundo. 1 millón de espectadores. Eso fue hace 50 años, cuando no había tantos televisores. Entonces realmente no todo el mundo tenía televisores. Entonces estamos hablando que realmente fue un evento muy importante a nivel mundial. Y entonces mientras meditaba esto, recordaba el versículo que habla sobre la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Hebreos 12:1 dice: por lo tanto también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú tienes como cohete una nube de testigos a tu alrededor, que no están abucheando, que están haciéndote barra, que están levantando las banderitas, que están diciendo vamos, que están celebrando la salida de los hijos de Dios, que están celebrando lo que Dios está sucediendo en tu vida. Y aun si tú no los ves en lo natural, tienes que saber que el cielo, que Dios mismo, que Papá Dios está en medio de sus espectadores, y Él te está haciendo barra. Él te está haciendo barra. Cuando yo estuve cantando en festivales en el colegio, y terminaba la canción, la presentación, y ustedes saben a quién veía yo: a mis papás, pero específicamente a mi mamá, porque es músico. Y mi mamá desde chiquita me decía: como mamá lo hiciste muy bien. ¿Cómo cantaste de lindo Los Pollitos? ¿Cómo cantaste de lindo esta canción? Y me abrazaba y decía: como músico estás desafinada en esta frase. Y me empezaba a corregir y a corregir y a trabajar. Y siempre yo sabía que terminando cada sesión de adoración,
yo volteaba a mi mamá, me acercaba y le decía, ¿cómo te pareció? Y ella me decía, como mamá, lo hiciste divino. Como músico, pudiste haber hecho esto y esto mejor. Ahora, así en medio de la multitud está tu papá celestial. Todas las cosas que estás haciendo, tienes un rostro familiar en la multitud que te está haciendo barra, que también te va a corregir, porque eso es parte de ser papá. Pero es para que tú tengas éxito, para que te vaya bien, para que logres llegar a los lugares donde Él quiere que llegues. Hay 3 etapas. Bueno, hay más cosas para hablar de ese versículo, pero voy a seguir adelante porque me demoré. Hay 3 etapas donde el cohete despega. La primera parte es la parte, se llama Saturno 5, que es un fragmento del cohete que se desprende cuando ya no se necesita más. La segunda parte es el fragmento Columbia, o en inglés Columbia, vamos a decir que es Colombia. Y la última parte, la que realmente logró el alunizaje, adivinen cómo se llama. Bueno, yo les voy a decir, Águila. El águila fue el que se puso sobre la luna, se llama Águila. Y desde esta caminata lunar que hicieron y estuvieron mirando la Tierra, estuvieron hablando sobre el hogar que es la Tierra. Y yo quiero decirles algo, desde la vista del águila, toda la Tierra es tu hogar. Desde la vista del águila, toda la Tierra es tu hogar. Cuando tú ves a la Tierra, ahí están tus hermanos. Dejamos de ver la división entre una iglesia y otra, porque todas son tu hogar, todas son tu iglesia. Cuando ves a tus hermanos, ya no ves esto es Colombia, ese puntico específico es Bogotá. Tú ves toda la tierra y tú dices, ese es mi hogar, esos son mis hermanos, esa es mi casa. Y nosotros trabajamos todos con un mismo fin. Y es que cuando nosotros somos elevados a una perspectiva distinta, vuelve y se refuerza el concepto de ser hijos. Y es que tú celebras a tus hermanos. Tú trabajas por el bienestar de todos, no solo el tuyo. Tú celebras la expansión de cada una de las cosas que tus hermanos están esforzando a hacer, y tú quieres ver que ellos tengan éxito. Y volvemos a lo mismo, es el corazón de Mardoqueo. De quiero lo mejor para ti y quiero lo mejor para el pueblo. Y mientras estaba meditando sobre todo este concepto, Dios me trajo a Salmo 127. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Más adelante unos versículos dice, los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya son. Los hijos de padre joven son como flechas en las manos del guerrero. Dichoso el hombre que tiene su aljaba llena de esta clase de flechas. No será avergonzado cuando se enfrente a sus enemigos a la puerta de la ciudad. Entonces, una y otra vez veía el cohete y las flechas en la mano de Dios. Y esto fue lo que encontré. Cuando dice, si el Señor no edifica la casa, y después dice, los hijos son un regalo de Dios, encontré que en la pictografía, de nuevo, lo más básico del idioma, son el mismo icono. Constructor e hijo son el mismo icono. Otra vez, constructor e hijo son el mismo icono. Y es una tiendita que parecía un caracol, y de debajo de la tienda sale una semillita que sale hacia el cielo, como un cohete, le vamos a decir. Entonces imagínate una tienda y al lado un cohete, pero es una semilla, es un árbol que sale. Y resulta que, según la costumbre, los hijos siempre ayudaban a construir y reformar y fortalecer la casa familiar. Entonces se decía que un hijo era constructor de la casa de su padre.
Ese es el icono de edificador, constructor de la casa de su padre. Y la palabra es bane. Y para hijo es ben. Se pronuncia ben, pero es el mismo icono. Y es muy interesante porque cuando encontramos bane, así va en el orden: constructor, hijo. Y cuando se habla de ben, es hijo, constructor del apellido familiar, constructor del nombre de su padre. Interesantísimo, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Él todo el tiempo estuvo hablando de su Padre, estuvo trabajando para la expansión del reino de su Padre. Todo el tiempo hablaba ¿de quién? De su Padre. Él fue nuestro constructor, el constructor de la iglesia, el constructor de nuestras vidas, todo el tiempo para hacer el nombre de su Padre más grande, todo el tiempo para hacer el reino de los cielos que se expandiera, no para su propia gloria, sino para la gloria de su Padre. Y esa es una característica que todos nosotros debemos ser. Dios no nos está lanzando hacia la expansión, así como un cohete es lanzado al espacio, solo para hacer nuestro propio nombre más grande, sino para ser constructores del nombre de nuestro Padre y que Él se lleve siempre toda la gloria por los siglos de los siglos. Somos constructores. No estamos en expansión para volvernos famosos. No estamos en expansión para nosotros llevarnos la gloria. Porque precisamente si nosotros estamos pensando en nuestro propio nombre, en nuestra propia fama, entonces nosotros vamos a tener una falla al lanzamiento. Estamos para lanzarnos a la expansión, para hacer el nombre de Dios más grande. Luego continúa diciendo: los hijos del padre joven son como flechas en las manos del guerrero. Y encontré que flecha sí es flecha, y también es báculo, y también es cetro, pero una de las cosas, una de las alusiones a esa palabra es relámpago, trueno, relámpago / trueno. Nosotros en español las tenemos separadas. Una cosa es el trueno, que es el sonido, y otra cosa es el rayo, que es la luz y la descarga del cielo a la tierra. Pero en esta alusión es una sola cosa: el relámpago y el trueno a la vez. Entonces lo que está diciendo es que los hijos son como un relámpago trueno en las manos del Padre. En las manos específicamente dice del guerrero. Ahora, manos otra vez en la raíz habla de tres cosas: poder, medios y dirección. Poder, medios y dirección. Así que tú como hijo de Dios te conviertes en un relámpago trueno con una velocidad específica, la luz y el entendimiento, la revelación del Padre, y además un direccionamiento hacia donde Él te envía, para que Él te está dando el poder, los medios, la dirección, y Él es el guerrero. Él es el guerrero. Cuando primero habla del Padre, al final dice: los hijos al padre joven son como flechas en las manos del guerrero. Cuando vi la palabra guerrero es Gibor. Es uno de los nombres de Dios. Es uno de los nombres de Dios. Y habla de Dios fuerte. Este año, y de verdad que me sorprende el Espíritu Santo cómo hace las cosas. Cuando fuimos al campamento de la misión, nosotros estuvimos representando uno de los grupos, y quiero que ustedes me digan cuál creen que nos tocó de los nombres de Dios para representar. Gibor. Preciso, Dios nos dio Gibor. Entonces yo sé que Dios está sacando hijos como relámpago, trueno, con un sonido característico, y estamos en la mano de Dios como papá, en la mano de Dios como guerrero fuerte,
y estamos siendo direccionados. Y volvemos a lo mismo del principio de Esther. Hay una dirección del Espíritu Santo para tu vida, no para hacer tu nombre más grande, sino para hacer el nombre y el reino más grande. Y termino con esto. Daniel 12:3. Los entendidos, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Cuando dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, dice como el resplandor de la expansión. Dice los entendidos resplandecerán en la expansión, y nos compara con estrellas. Y ayer nos estaban diciendo que todos nosotros los gentiles somos las estrellas y todos los judíos son la arena, las arenas del mar. Ahora, en el momento que se escribió este versículo y que hubo esta revelación, las estrellas no eran solamente decorativas, sino tenían una función, y era guiar el camino. Y estamos en la expansión del reino de Dios, rodeados por vacío y oscuridad, como al principio. Y en la medida que nosotros como estrellas estemos en combustión por Dios, porque eso es lo que hacen las estrellas, a diferencia de los planetas, son los que están todo el tiempo en combustión interna, y por eso despiden esa luz y los rayos también. En la medida que tú estés en combustión, te conviertes en un punto de referencia, ya sea como Mardoqueo, un punto de referencia, como un papá, como un consejero, como un intercesor, o un punto de referencia como Daniel, como Esther, que estuvieron abriendo camino en medio de su generación, posicionados. Entonces necesitamos los Mardoqueos que en su mentalidad estén celebrando a los hijos de Dios e impulsando, quitando la orfandad los unos de los otros y animándonos como hijos de Dios a que seamos guiados por el soplo del Espíritu Santo. No dejes que lo que Dios te dio a ti sea usado por otras personas. Dios te dio un papel, Dios te dio un destino, Dios marcó un camino para ti, te dio como cohete la propulsión para que escapes la inercia de la vida cotidiana. Y eso no significa que tienes que renunciar a tu trabajo para estar tiempo completo. Lo que significa es que tú estés escuchando todo el tiempo la guía del Espíritu Santo para hacer las cosas. Y si no sabes por dónde empezar, empieza sirviendo, que eso termina de desprender el hielo. Entonces tengo 5 minutos y quiero que adoremos juntos. Y solo habla con tu papá celestial. Habla con tu papá celestial. De tu corazón. Y allí, mientras tú estás rompiendo el hielo, enciéndeme en fuego, Jesús. Tú nos llevas hoy a explorar más de tu corazón. Y allí,
Y allí, mientras tú estás rompiendo el hielo, me enciendes en fuego. Papá, papá, tú nos llevas hoy a explorar más de tu corazón. Allí, mientras tú estás rompiendo el hielo, me enciendes en fuego. Y ahí donde estás, ten una conversación con Papá Dios, y yo voy a seguir cantando sobre ti. Tú métete en intimidad como Esther se metió en intimidad. Y ahí, mientras tú estás rompiendo el hielo, me enciendes en fuego. Jesús, tú nos llevas hoy a explorar más de tu corazón. Y ahí, mientras tú estás rompiendo el hielo, me enciendes en fuego. Te recuerdo, eres hijo, eres hija. Te recuerdo, eres hijo. Te recuerdo, eres hija. Y llevas sobre ti el apellido de tu papá. Y cuando Dios te ve, ve sus rasgos sobre ti, ve sus ojos sobre ti, ve los talentos que Él puso en ti, porque Él mismo los tiene. Te recuerdo quién eres. Eres hijo. Eres hijo, creado para grandes cosas. Creado para grandes cosas. Creado para cosas que ni siquiera te imaginas. Y no tienes que luchar por la aceptación de Papá Dios. Él te ama, Él te creó. Eres perfecto a sus ojos. Y por eso te digo, vuelve al rumbo. Vuelve al curso de tu vida. Vuelve y alíñate con esas cosas que han estado desajustadas. Vuelve al rumbo y levántate en valentía. En valentía. No en temor, sino en poder, amor y dominio propio. Papá, tú nos llevas hoy a explorar más de tu corazón. Y allí, mientras tú estás rompiendo el hielo, me enciendes en fuego. Y este es el momento donde tú decides espichar el botón de ignición. Este es el momento donde aún en áreas de tu vida que se habían estado deteniendo o habían estado esperando a ser lanzadas, tú hoy tienes que tomar la determinación en tu corazón de encenderlas en fuego y de decir: este es mi momento. Tú no eres la generación del mañana, tú eres la generación del ahora. Tú no eres la generación del ayer, tú eres la generación del ahora. Como Mardoqueo, independientemente de tu edad, y como Esther, como un cohete que es lanzado en el nombre de Jesús. Y yo declaro que entras en movimiento. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda la escarcha que había estado sobre los tanques de combustible, en el nombre de Jesús empieza a caer, en el nombre de Jesús, y despegas. Papá, tú nos llevas hoy a explorar más de tu corazón. Y allí,
acá que están en el ministerio que se han estado sintiendo cansadas. Y yo siento de parte del Espíritu decirte: continúa en combustión por Dios, continúa en combustión por Dios, continúa en combustión por Dios, hasta que hayas llegado a tu destino, hasta que se haya cumplido el último de tus días sobre esta tierra, hasta que puedas decir que terminaste la carrera de la fe y la terminaste bien. Continúa ardiendo, no bajes tus brazos. Jesús, tú nos llevas hoy a explorar más de tu corazón. Me enciendes en fuego, papá, tú nos llevas hoy a explorar más de tu corazón. Y allí, mientras tú estás rompiendo el hielo, me enciendes en fuego, papá, tú nos llevas hoy a explorar más de tu corazón. Y allí, mientras tú estás rompiendo el hielo, me enciendes en fuego, papá, tú nos llevas hoy a explorar más de tu corazón. Y allí, mientras tú estás rompiendo el hielo, me enciendes en fuego, papá, tú nos llevas hoy a explorar más de tu corazón. Y allí, mientras tú estás rompiendo el hielo, me enciendes